Buenas tardes a todos los participantes. Sean bienvenidos una vez más a este Congreso Boliviano de Terapia Intensiva Pediátrica. Vamos a dar la bienvenida al doctor Sebastián González de Uruguay, quien es coordinador de la Red Networking y también ha hecho múltiples investigaciones en sepsis, infección respiratoria, entre otras. Sea bienvenido, doctor. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecerle a la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva Pediátrica la oportunidad para acompañarlos en esta semana. Felicitaciones por la organización y el evento en sí. Espero que pueda ser de ayuda a mi participación. Los colegas me invitaron a hablar un poco de qué ha sucedido este año y creía muy importante hacer un paso muy somero de lo que ha significado COVID, pero sobre todo expandir un poco mi disertación en lo que creo es el evento pediátrico más desestabilizador y que va a tener más repercusión en toda la población infantil de Latinoamérica en los próximos años, que es el cierre de escuelas. Así que un poco tirar algunas líneas de trabajo, de idea, de colaboración con los colegas bolivianos, con el cual trabajamos hace años, por suerte, para tratar de encontrar soluciones a este tipo de problemáticas graves. Vale aclarar que tengo un conflicto de interés. Yo soy padre, convivo con 3 niñas, una en edad de adolescente y otras 2 preescolares, y que se han visto muy afectadas. Ellas son de alguna manera coronias, como me gusta denominar, a los niños y jóvenes que han tenido que vivir esta etapa de la vida en el 2020 y lo que van a vivir en el resto del 2021 y los años venideros. Creo que tienen características, lamentablemente, cosas que tuvieron que vivir que va a determinar algunos riesgos en particular. No tengo otros conflictos de interés. Todos sabemos lo que fue y todos los que vivimos estos 2 últimos años, este primer año, digamos, pero el 2021 va a tener otro derrotero, pero también con cuestiones muy complicadas, que nos sucedió, que hasta Asterix hablaba del coronavirus, pero no en el nivel que tuvimos que vivir. Este año, por suerte, y dada la creciente investigación que hay en Latinoamérica a nivel de pediatría intensiva, hemos publicado mucho vinculado a lo que es lo biológico de COVID, ¿sí? Desde, bueno, el primer trabajo, una de las primeras reportes de casos de niño crítico con COVID, lo publicamos allá por mayo-junio en Pediatrics, cuando vimos las características que presentaban los primeros niños que ingresaban a nuestra SUSI con COVID. También nos alertó mucho el tema de la iatrogenia y cómo podíamos generar daños intentando cuidar a estos niños. También vimos el impacto que tuvo la pandemia en las admisiones en toda Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, la mayor cantidad de datos que teníamos, también incluida Bolivia, de cómo impactó en la práctica desaparición de lo que conocíamos como los inviernos, ¿sí? Y la disminución abrupta de admisiones por infecciones respiratorias de los virus de todos los años, BRS, influenza, etc. Prácticamente que nuestras UCI pediátricas estuvieron vacías por los niños con infección respiratoria, algo que nunca habíamos vivido. También hicimos una revisión y recomendaciones con colegas de Argentina, de toda Latinoamérica, no quiero focalizar en nada. Publicamos con esto del síndrome inflamatorio asociado a COVID en niños, también algunos artículos de opinión, sobre todo de que esto no es una guerra, los invito a leerlo. El trabajo que hicimos con colegas italianos y españoles. Y también incluso vimos cómo el síndrome inflamatorio, que se descubrió todo el impacto que tuvo en redes sociales y cómo los pediatras compartimos muchísima información. Yo diría que mucha información vinculada a este fenómeno inflamatorio que descubrimos, o que redescubrimos en realidad, y que bueno, también invito a leer. Pero yo quería hoy hablarles sobre el tema que ya les adelantaba, los coronials y los quarantines, los jóvenes que vivieron en cuarentena en los lugares donde hubo, algunos más estrictos que otros. Creo que las fotos son elocuentes,
La del medio es una que a mí me impacta siempre que la veo, lo hemos vivido en muchos lugares de Latinoamérica, este en particular me lo alcanzó una colega, la doctora Caporal de La Plata, con los juegos infantiles cerrados y encintados como si fueran áreas de crimen, lugares donde se les ha vedado el ingreso a los niños, o sea que los niños fueron de alguna manera tratados como vectores biológicos. E incluso, y es de lo más preocupante y para lo cual hoy voy a focalizar mi presentación en un artículo que va a salir, bueno, esto es grabado, esto hoy es lunes, mañana martes 23 sale en línea en un diario uruguayo que habla de esto de que parece que fuera un peligro las escuelas para la sociedad cuando en realidad no son la amenaza. Así que los voy a dejar y espero que cuando el viernes nos encontremos presencialmente, esto ya esté publicado y ustedes lo hayan podido leer. Voy a leer el manuscrito, el primer borrador, donde yo explico un poquito y desarrollo lo que pienso de lo que significa el cierre escolar prolongado para toda esta generación de colonials y cuarentines. Peligro, niños en las escuelas, se titula. Esta pandemia hace rato dejó de ser una pandemia. El devenir de los acontecimientos se pareció mucho a un Titanic, en el que la punta del iceberg fue el COVID-19. En septiembre pasado, Richard Horton, editor en jefe de Lancet, alertó que el enfoque biologicista exclusivo de la COVID-19 era demasiado estrecho de miras y recordó el concepto de sindemia, acuñado por el antropólogo Merrill Singer en los 90. La conjunción de factores sanitarios, económicos y sociales hicieron del 2020 un año de enorme complejidad, en el cual la mirada solo centrada en manejar al virus puede ser uno de nuestros peores y mayores errores. Si se quiere trabajar en mejorar el desastre que tenemos entre manos y mitigar los daños asociados al virus y a la respuesta social al mismo, hay que asumir que la pandemia es mucho más que un virus. COVID-19 es una sindemia y como tal el enfoque debe ser multidimensional y por ende amplio, aceptando que no hay recetas únicas ni infalibles y asumiendo que a un fenómeno tan complejo las soluciones sencillas son además de irreales, contraproducentes. Pero es muy difícil hacerlo en el ambiente actual que estamos viviendo. 2020 fue quizás el comienzo de una crisis civilizatoria, que será confirmado o no por el paso del tiempo y cuyo formato final es incierto. La pandemia no fue ningún cisne negro. El propio Nassim Taleb, creador de la teoría de lo altamente improbable, así lo asevera. Para prever la pandemia solo hacía falta echar mano a un libro de historia y confirmar que las pestes acompañan y acompañarán al hombre desde siempre. Aunque nos parezca que la nuestra, esta COVID-19, fue la peor pandemia, es el sesgo propio del que la vive, lo único incierto era saber qué virus la ocasionaría o la fecha precisa en que todo ocurriría. Lo que sí parece mostrarnos COVID-19 fue la fragilidad del mundo en el que vivíamos. Hace unos meses relataba que mientras contábamos los muertos, sucedían cosas. De a poco nos fuimos mal acostumbrando a cosas que no están buenas. El terror del otro, al señalamiento y ensañamiento ubicuos, a los aporreos con censura a todo nivel y a la abolición del disenso en la búsqueda de soluciones. La prohibición de la duda, el miedo paralizante y la exigencia de respuestas rápidas a una ciencia que es evolutiva y como tal imperfecta, dejará mella y costará juntar las partes que quedaron sueltas para así proyectarnos. Parecemos vivir un tiempo teñido de binarios, sin tonos, en blancos y negros, en buenos y malos, cuando en realidad la vida son puros grises. Lo más seguro es que la verdad en esta pandemia la encontremos en los medios, lejos de los extremos cooptados por los negacionistas a un lado y los apocalípticos del otro lado. Es más difícil no estar en los extremos de esta historia, pero demos una chance a buscar por allí y evitemos caer en las garras de los autoritarismos que olfatearon terreno fértil en lo vivido. La sindemia es un gran experimento social en el cual entramos todos sin pedirlo y en que las plataformas como las redes sociales y las corporaciones que las crearon no dejaron de alimentar esta polarización en la que andamos metidos todos como cobayos.
¿Será también el sencillo e inevitable miedo del hombre del siglo XXI y su enfrentamiento a la muerte a la que el virus nos expone lo que nos hace actuar así? Parece que en cuanto pase el temblor, todos nos debemos una franca reflexión social de cómo estamos abordando el tema de la muerte en nuestras sociedades. A fin de cuentas, por un buen tiempo, lo más seguro es que sigamos siendo mortales. Para hablar un poco de los olvidados, si pasamos raya a un año de pandemia y miramos atrás, debemos percatarnos que COVID-19 es una catástrofe cuya evacuación fue inversa. Los más débiles quedaron para atrás. En esta historia, los niños nadan sin bote en el mar de nuestras incertidumbres. Dentro de la maraña sindémica, los niños fueron el grupo etario cuyos derechos fueron tirados al tacho. Hace rato sabemos que los niños y sus actividades sociales que lo definen como niños no son ni tan afectados por el virus SARS-CoV-2, ni responsables principales de los brotes epidémicos y las olas subsiguientes de contagios en los lugares más castigados. Ni siquiera los adultos que comparten la vida con los niños, padres, tíos, abuelos, y tampoco los que trabajan con ellos, como los maestros, son población de riesgo para desarrollar enfermedad grave. Sin embargo, la infancia sigue sin estar en la agenda de prioridades sociales para salir del barro de la COVID-19. Y los daños a toda una generación de colonials y quarantines se siguen acumulando. Quedarán para otra charla el impacto atroz de las cuarentenas, los encierros hogareños mandatorios con la idealización del quédate en casa, las plazas con juegos infantiles encintados bajo amenaza, la proscripción de deportes y paseos públicos y las acusaciones a niños y jóvenes como asesinos de abuelos. Hoy insistiré en el, a mi entender y el de muchos, el elemento más disruptivo y masivo que caracteriza mejor este abandono infantil por el mundo, el cierre prolongado de las escuelas. Cuesta creer que sigan siendo necesarias charlas como esta, pidiendo a gritos urgente reacción. Duele, les diré, pero somos aún testigos de que en el siglo XXI los niños sigan siendo vistos como amenaza. O peor, son un no tema. El silencio es uno de los peores enemigos del cierre escolar. En las noticias nocturnas, los contadores de muertos y de casos COVID-19 no tienen espacio para contadores de los miles y millones de niños que han perdido, o mejor, les han sido robados días de escuela. Con colegas pediatras de Europa, de África, de Asia y de Latinoamérica, hace meses estamos estudiando la situación educativa, asombrándonos con lo que nos topamos, una catástrofe. En una de nuestras publicaciones más recientes, que es la que les muestro en pantalla, analizamos en todo el globo cuál fue el patrón de cierre escolar desde el inicio de la pandemia hasta noviembre del 2020. Para resumir los hallazgos, a la decisión unánime global de cerrarlas en marzo del 2020 le siguió una reapertura caótica, fragmentada, desorganizada e incompleta entre regiones e incluso dentro de los propios países. Muchos ni siquiera reabrieron, aunque sea de forma parcial. Lo que vivimos en las tres Américas es dramático. Al rojo vivo pintamos el mapa mundi con los datos que obtuvimos y explica nuestros resultados la coincidencia con el llamado urgente de UNICEF, de UNESCO y demás organizaciones para reabrir escuelas y dar educación presencial para revertir esta catástrofe. Ni siquiera Uruguay, el país donde yo vivo, que fue el primer país que reabrió escuelas en la región en forma progresiva, logró abrir sus escuelas como antes de la pandemia. La reapertura nunca fue completa para todos los niños, a pesar de que en todo el año fue el país con mejores índices de control de pandemia y nunca tuvo colapso asistencial ni riesgo inminente de desarrollar. Ir 2 o 3 veces a la semana no es presencialidad completa para un niño, menos una vez a la semana, como propuso hace unos días el equipo de Biden en Estados Unidos. En muchas regiones se infla el término de reapertura. Es entonces que la educación no puede seguir en pausa en 2021 y seguir dejando al 97% de los niños latinoamericanos sin educación presencial. Son casi 140 millones de niños en esta situación. Y por ahí dejo los números que nadie parece mirar.
¿Qué dice la ciencia y las escuelas? La apertura o cierre, cómo y cuándo abrir las escuelas, no es una pregunta que deba responder la ciencia. La ciencia, o mejor dicho, las diferentes ciencias, pueden analizar e informar los riesgos vinculados al cierre o a la apertura, con errores diversos y una incertidumbre con márgenes medibles. Pero la decisión final queda en las sociedades que ponen sus valores y la mirada de a dónde se quiere ir en la toma de tal decisión. ¿Qué priorizar o no en una sociedad no es un asunto científico? No se le puede ni debe pedir a la ciencia una decisión que es política y que debe definir qué sociedad queremos ser, qué riesgos queremos asumir y qué riesgos no. La ciencia es una herramienta, una de las más maravillosas creadas por el hombre, pero el que la utiliza para construir o destruir son las sociedades. La ciencia, por ejemplo, nos puede afirmar con mucha certidumbre que usar vehículos motorizados va a matar millones de personas cada año por el mundo, que el alcohol y el tabaco en venta libre y la comida chatarra matará otros tantos millones más, y que los contagios por influenza y VRS seguirán matando niños y adultos cada año, y que los contagios suceden en casi cualquier lado, también en las escuelas. Incluso puede proponer que circuncidar varones disminuiría la tasa de infecciones urinarias infantiles. De hecho, lo hace. Pero no imagino hoy una sociedad moderna que quiera privarse de viajar sin motores, prohibir los McDonald's por insalubres, aprobar una nueva ley seca o prohibir cigarrillos y penar a las colectividades religiosas que siguen circuncidando a sus niños. Tampoco cerrábamos cada año las escuelas cuando las epidemias invernales llenaban nuestros hospitales con niños enfermos, muchos de los cuales morían. La vida es una asunción y elección inevitable de riesgos diaria, y con COVID-19 no es diferente. Aunque el temor infundido durante un año de forma intensiva magnifique la realidad y nos impida ver los riesgos asociados, por ejemplo, a la no presencialidad escolar. Si nos pusiéramos a pensar cada mañana la cantidad de riesgos que asumimos al levantarnos de la cama, volveríamos a taparnos con las sábanas y no saldríamos más del cuarto. Entonces, ¿cuál es la amenaza? Aunque sabemos que las escuelas abiertas no son una amenaza con COVID, la evidencia científica es bastante contundente, obviamos analizar la amenaza de sus cierres prolongados. En la balanza, por mucho margen, el peligro mayor es no abrir. Cerrar escuelas es cerrar vidas. Para un escolar, el riesgo de morir por COVID-19, según algunas estimaciones, puede ser 1 en 1 millón, mientras que el riesgo de morir por suicidio 10 veces mayor. La crisis de salud mental infantil que estamos viviendo es real y descrita ya en muchas latitudes. La expulsión de niños al mercado laboral, a la guerra, la desnutrición y la malnutrición por sedentarismo y obesidad, la falta de vacunación que llevará a un aumento de enfermedades prevenibles por vacunas son también cosas que están sucediendo. La virtualidad no puede sustituir nunca a la presencialidad. Los niños necesitan niños, no una pantalla de Zoom que ya ocasionó en China una epidemia de miopes escolares, la que ya se llamó y fue publicada estos días en JAMA Ophthalmology, la miopía de la cuarentena. Paremos entonces de decir que la virtualidad es un buen sustituto. Y si lo hacemos, lo mínimo sería asegurarles a todos los niños acceso, cuestión que no sucede en 1 de cada 3 niños en Latinoamérica. El deterioro de la salud de las familias con niños es ostensible. Por lejos, el cierre escolar afectó a las mujeres más que a los hombres, pues el quédate en casa termina siendo un castigo para millones de madres que dejan sus trabajos y abandonan sus vidas profesionales. La equidad de género retrocede lo que avanzó en los años previos. Las escuelas son las vacunas que casi nadie reclama. Una vacuna que teníamos y que COVID-19 hizo casi desaparecer y que protege de la ignorancia, de las inequidades y asegura que los que menos tienen puedan superarse y conquistar los derechos que la cuna no les dio. Así vamos un año y sin miras de mejorar en lo que vamos del 2021. Las escuelas siguen bajo sospecha a pesar de que la transmisión es menor que en comunidades. ¿Los niños se enferman? Sí. Aunque el riesgo de enfermar gravemente o morir es mínimo.
¿Contagian? También contagian, pero transmiten menos a los adultos de lo que nosotros los adultos a ellos. Entonces, para los niños el virus nuevo no es un problema más relevante que los virus que los enferman todos los inviernos. Incluso comparado a la gripe y al VRS, los enferma menos. También queda claro que cerrar escuelas suma poco y nada en el control de la pandemia. Ya sabemos que solo reflejan la circulación comunitaria y que no son tampoco motores de la misma. Pero al ser un elemento vital en el desarrollo humano, es su cierre prolongado lo que trae las peores consecuencias para toda la sociedad. La ciencia tiene consenso de que si se comienzan a cerrar actividades por el colapso o su riesgo inminente sanitario, las escuelas deben ser lo último en cerrarse y lo primero en abrirse. Y vale bien enfatizar esto de último, no sea que otra vez desde bares abiertos veamos bajar las persianas de las escuelas. Cerrar escuelas es cerrar 1000 caminos para que millones de vidas crezcan y logren su potencial humano. Cerrar es discriminar, es cortar alas, sumergir a los más sumergidos todavía más hondo. Cerrar es quitar derechos a los niños, contraviniendo en forma flagrante las convenciones internacionales firmadas por todos los países de las Naciones Unidas. El derecho a la educación sigue siendo violado cada día sin escuelas, un derecho que sabemos genera un sinfín de otros derechos. El efecto dominó desencadenado por escuelas cerradas supera por mucho los riesgos de la apertura. El sector público es con mucha diferencia el más golpeado y el drenaje hacia el sector privado ya comenzó. Esto será combustible para mayores inequidades sociales, la cual dejará peor a nuestras sociedades cuando nos toque la próxima pandemia. 2021 es el año de las vacunas COVID-19 para adultos. Los niños no la recibirán al no ser población de riesgo y los estudios recién están comenzando en pediatría. La vacunación domina el debate público actual y la situación pinta para seguir dando que hablar y debatir con todo el candor durante lo que resta del año. Y mientras un vergonzoso y flagrante apartheid vacunal se desarrolla, la vacunación masiva a la fecha en países pobres es futurología y los países ricos muestran el brazo, mientras el resto mira la sonrisa con la ñata pegada contra el vidrio, la vacunación escolar que los niños precisan siguen faltando por millones de dosis. Para finalizar, la palabra CRINEIN. En mi país, Uruguay, las clases presenciales están por comenzar los cursos y el gobierno fue claro que quiere ir por ese camino. Señales muy valiosas desde la sociedad civil apoyarían esta medida como el de la Universidad de la República, dando sus edificios, el fútbol infantil y las organizaciones de fútbol de niños y las cooperativas de vivienda dando sus salones comunales para ampliar las aulas que se precisan para mantener los distanciamientos. Sí, se puede. Y hay que seguir luchando hasta que todos los niños vayan todos los días y los que dejaron las escuelas regresen a sus escuelas. La humanidad pudo desarrollar decenas de distintas vacunas eficaces para un virus totalmente nuevo, en tiempo récord, y no podemos devolverles a nuestros hijos su lugar para estudiar. Pero hay que aceptar, tenemos conocimiento científico como para reducir aún más el riesgo de contagios en este escenario con medidas básicas, como máscaras, distancia y lavado de manos. Pero hay que aceptar que riesgo cero no hay, ni hubo, ni habrá nunca. Ni para COVID-19, ni para todas las enfermedades no COVID que quedaron en el olvido. Pedirle más y más cosas, exigir más a las escuelas en ese sentido, lo único que logra es mantenerlas cerradas. Y es injusto, es acientífico, es inconducente y perpetuará la violación de los derechos de los niños. Toda crisis es una oportunidad. La palabra crisis deriva del antiguo griego krinein, cuyo significado sería tomar una decisión, un juicio. Necesitamos una ola de contagios latinoamericana de escuelas abiertas y priorizar a la infancia de una vez. No puedo resumir mejor que mi colega estadounidense, Vinay Prasad, esta situación. Él dijo en un artículo reciente, cuando hay pandemias no hay ganadores. Abrir escuelas significa que perdemos menos. A veces, perder menos es lo mejor que podemos hacer. Yo agrego, por favor, prioricemos a los niños. Voy a terminar con un
mensaje de WhatsApp el año pasado sobre el fin de año, una colega cuya niña asistía a una escuela que se mantuvo cerrada muchos meses y que logró la presencialidad completa sobre diciembre del año pasado. Y esto fue el mensaje que me alegró muchísimo, decirles que se puede, que la cuestión está en priorizar a los niños de una vez por todas. Sé que en Bolivia es complicada la situación, hay mucha divergencia, creo que, y traté de ponerlo en el artículo, que se pueden encontrar salidas en común. Como pediatras creo que tenemos que ser líderes en esto, tranquilizando a la sociedad, aportando información, divulgando ciencia y también como ciudadanos. Por ahí dejo mis comentarios y quedo abierto a dudas que me quieran preguntar y nuevamente repetirles el agradecimiento por la invitación y espero nos podamos reencontrar presencialmente en algún tiempo y con la novedad de que hayan reabierto sus escuelas. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia en este Congreso Boliviano de Terapia Intensiva Pediátrica. Esperamos contar con su presencia en una siguiente oportunidad. Gracias, doctor.